Hola, pues mucho gusto tenerlo aquí. Gracias. Damos la Mucho gusto. bienvenida a este nuevo episodio. Esta es el Eco Podcast, es una iniciativa del Partido Verde en la cual nosotros pues invitamos ciudadanos, personas de valor, personas que están generando realmente impacto y Gracias. que dejan huella en nuestra sociedad. Entonces, pues estamos encantados de tenerlo aquí, el ingeniero Javier Gracias. Yauzás. Bienvenido a esta su casa, el Partido Verde. Gracias, te agradezco mucho y felicitarlos. Era lo que estaba platicando, están formando un grupo muy bonito, más que de partidos que tienen que defender su partido, los veo más integrados, más empáticos con la sociedad, y eso es lo que uno espera de un partido, que sea muy empático. Los felicito, porque he visto sus nombres y son jóvenes que tienen mucho tiempo trabajando por nosotros, y qué bueno que los partidos hagan lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Sí. Pues realmente sí estamos convencidos, estamos preocupados y ocupados en generar los cambios necesarios y sobre todo, como dices, incluir al equipo personas de valor que ya estén haciendo lo que corresponda y no esperar a llegar a un cargo para hacerlo. Y bueno, aquí vamos a enfocarnos en usted con mucho respeto, con mucho cariño. Ya tenemos tiempo trabajando también en otros espacios en conjunto. Entonces, pues bueno, brevemente que nos platique sobre su trayectoria, sobre qué fue lo que lo llevó a involucrarse realmente como activista y promotor de paz. Bueno, fíjate, en 1994 yo tenía 30 años, era un país muy diferente, un país muy cerrado, y ser empresario era muy difícil. Era el 70% de la actividad económica la tenía el gobierno. Así era la tendencia mundial. Veníamos de los reyes, después los gobiernos pensaban que tenían que hacer todo. Por eso cuando ustedes viajan ven Aeroméxico, todos con un país, ¿no? Porque el gobierno era el único que tenía dinero para hacer cosas. No existía la clase media y menos la clase empresarial. Entonces yo recuerdo cuando fui a la universidad y me gradué, nos dijo el director, van a tener que formar empresas porque no hay trabajo para todos. Y me acuerdo muy bien. Entonces yo dije, soy ingeniero industrial y de sistemas, y lejos de quedarme a Monterrey en una empresa, dije, voy a Culiacán, y ahí formé una pequeña empresa de refrigeración para transporte. Me fui a trabajar 2 años a Estados Unidos en esto de refrigeración, y me vine a poner una empresa familiar con la ayuda de mis padres, de mis hermanos. Pusimos una pequeña empresa que hoy es muy común, por lo que después te voy a platicar qué sucedió. Pero en ese entonces, por ejemplo, de cada 100 empresas que nacían en México, 90 cerraban en 5 años, porque teníamos unas crisis sexenales muy feas. Había tanta corrupción en el país que cada sexenio, cada fin de, cuando terminaba un presidente, y ustedes los pueden ver en las gráficas, que bueno, tienen que verlas para que no se olviden que de ese país, Sí, el histórico, ¿no? lo que son sus padres, los que somos sus padres, por la edad que tienen ustedes, en ese entonces era un México muy difícil, que yo ya no quiero volver a ver nunca. Era un país autócrata por un gobierno, entonces no había muchas libertades económicas. Las tasas impositivas, yo me acuerdo que el ISR era 45%, más un 10 del PTU, más el IVA. Entonces era muy difícil prosperar. Y ya analizando lo que tú dices, pues yo pongo una empresa, y en el 94 se viene la peor crisis económica que tenga México, incluyendo los aztecas, los mayas y todo. Nunca había habido una crisis tan fuerte económicamente. Y yo tenía mi empresa. Y vendía equipos de importación, porque cuando trabajaba ya en Estados Unidos hice muchas amistades, y vendíamos unas máquinas muy caras, carísimas. 20, $25,000 costaba cada máquina. Yo había hecho una venta muy, muy importante en dólares. Y un fin de semana en esa crisis el dólar pasó lo equivalente que si hoy pasara de 20 pesos a 50, pasó de 3 pesos a 7. Y yo no hallaba, no entendía. Yo me levantaba muy temprano a trabajar, iba a los campos agrícolas a arreglar tráileres refrigerados. Recibo un viernes el pago de varios cientos de miles de dólares, y cuando llego el lunes a depositarlo me dicen que nomás me alcanzaba para la mitad, ¿no? Entonces yo no entendía, no entendía qué había pasado con mi país.
Sí, y ahí es donde digo, o sea, no basta con arreglar bien una máquina. El ser empresario implica el contexto de tu país. Y ahí me voy a jóvenes empresarios de Coparmex porque no entendía. Yo seguía en shock, imagínate. Claro, lo simbró totalmente. Sí, si te pagan $300,000 y te dicen que nada más te alcanza para $150,000 y todavía dices tú, y los otros 150. ¿Dónde queda? Me dice el banquero, mi gran amigo Javier, es que no sabes, no tienes idea de lo que sucedió en México. Es que todos están así. Entonces México quebró y vinieron una serie de programas y exitosamente México, que se llamó FOBAPROA. Por eso yo los invito a que cuando hablen del FOBAPROA se estudien qué es el FOBAPROA. El FOBAPROA no es ni bueno ni malo, fue una medicina muy amarga, pero que sirvió a todos. Una herramienta. Porque protegió a los ahorradores. Porque, por ejemplo, yo en ese entonces había hecho un esfuerzo por comprar un Tejabán y comprar una camioneta, porque tenía que ir a Villa Juárez, a los valles agrícolas, y necesitaba un vehículo para poner todo. Y pedí un crédito. No me vas a creer, pero las tasas eran del 96% anual. Es imposible, ¿no? Te das cuenta que tú vas a comprar ahorita un carro y están al 12, al 10% las tasas. Pero cuando tienes tú tasas del 100% anual, de puros intereses tienes que pagar el carro y no has abonado a capital. Entonces, ningún mexicano empezó a poder pagar los créditos, pero el dinero no es tuyo ni del banco, es de los ahorradores. Por eso se hizo el FOBAPROA. El dinero que me habían prestado a mí, me acuerdo que costaban 30,000 pesos las camionetas y los tejabanes también. Esos 30,000 pesos que me prestaron para comprar una camioneta de servicio eran de un ahorrador. Algún adulto mayor que estaba con sus ahorros. Entonces, si yo no pagaba, el banco no le podía devolver su dinero. Entonces, imagínate la angustia. Entonces, los ahorradores mexicanos se estaban huyendo por miedo a que se siguiera haciendo más chiquito. Si en un fin de semana se había ido a más de la mitad, o sea, de 20 a 50 equivalente, en ese entonces de 3 a 7, pues dijeron, esto se va a poner peor. Entonces viene una fuga de capital y el presidente Zedillo empieza a decir, oye, si te doy el 50% de intereses, no te vas. Y seguían las fugas. Entonces, cuando él le ofrecía 50 al ahorrador, venía y me decía, Javier, por la camioneta paga 60. Y yo decía, ¿y yo por qué no? O sea, y seguía las fugas y el presidente Zedillo, haz de cuenta que en ahorros te daban como el 60% en el 94 por tener dinero, que al ahorrador era mucho, pero alguien tenía que pagar ese 60%. Claro. Y éramos los empresarios, y que en ese entonces éramos muy poquitos. Entonces, de ahí me voy a jóvenes empresarios de Coparmex y empiezo a revisar que el país no estaba bien. Imagínate que ibas volando un avión sin instrumentos. Ahorita tú quieres saber cuánto vale el dólar, te metes a internet o basta ver. ¿Quieres saber cuáles son las reservas internacionales? ¿Quieres saber cuál es la inflación? En México esas cifras no se daban, solo las tenía el gobierno. Sí, para que la información está totalmente cooptada. Entonces, aguas con que nada más el gobierno tenga la información, porque te va a dar lo que le conviene, porque no te puede dar de malas noticias, porque ahorita ya homologamos las elecciones a cada 3 y 6 años, pero en ese entonces que no estaban homologados, cada estado tenía las elecciones cuando él quería. Entonces, como siempre había elecciones, el gobierno no te daba las malas noticias. Y tú ibas a ciegas volando un avión. Entonces, primer aprendizaje para ustedes que son jóvenes y que van a ocupar el gobierno, porque la única manera de acceder al gobierno es a través de un partido político. Y ustedes, por eso yo estoy aquí tratándole de decir lo bueno que hemos hecho y en lo que nos hemos equivocado para que ustedes tomen mejores decisiones. Y entonces, pues venían y me decían, Javier, pues ya no alcanza el 60% de interés, nos vamos a ir a 90%. Pues yo le dije, pues aquí están las llaves de la camioneta porque ya no puedo, y aquí están las escrituras del terreno que hipotequé, fíjate, propiedades, pero así estaba todo México, no solo Javier. Entonces voy a Coparmex para ver, y ahí fue donde me doy cuenta, y ahí fui presidente de jóvenes empresarios, de una etapa muy difícil, 94-96. Logramos hacer muchas cosas. Después de ahí, yo quiero mucho a Coparmex porque Coparmex no ve los intereses de los empresarios, ve los intereses de la sociedad
donde está una empresa. Coparmex es la única, para empezar, no es una cámara empresarial, es un sindicato patronal, y vemos el contexto. Por eso cuando tú vas a Coparmex no ves cursos de inglés, ves cómo está la educación, ves cómo está la sociedad, ves cómo está la democracia. Entonces Coparmex me formó a mí y después fui presidente de Coparmex, 2005, 2004. Ahí empezaba la violencia a asomarse, teníamos problemas de educación, habíamos vencido el tema de la democracia en el 2000, en el 94. Recuerdo muy bien, de joven empresario fuimos a las juntas nacionales y ahí se le pide al presidente Zedillo que haya instrumentos. Tengo muy claro, el presidente Zedillo no quería ir a la junta de Coparmex Nacional porque sabía que iba a encontrar un malestar. Imagínate todos quebrando, el país quebrando. Y lejos de encontrar eso, el presidente Zedillo encontró una mano amiga del sector empresarial. Y es donde México empieza. Se hizo el FOBAPROA, se pidió un crédito muy grande a Estados Unidos y ahí empieza. Y México, como es un país muy noble, muy grande, pudimos solventar la crisis. De ahí, entonces, resolvimos la democracia. Dos cosas, que haya información y dos, democracia. Y si te fijas, la creación del IFE, hoy en el IFE, es en el 94. O sea, ahí estamos viendo claramente que la cuestión, obviamente social, pero todo el tema empresarial influye grandemente en el tema de la paz y de la tranquilidad. Somos un equipo. También hemos escuchado, donde recurrentemente decimos, y ustedes han manifestado, es que la paz no depende únicamente del gobierno o de la policía, es un trabajo en conjunto y en equipo. Ahí yo te pregunto, ¿cómo defines en este momento la paz para Culiacán en esta crisis de seguridad? Mira, de acuerdo a los expertos, más que Javier, nosotros obedecemos, los expertos te dicen que hay dos tipos de paz. La paz que es contener la violencia, que es lo que están haciendo ahorita nuestras instituciones de seguridad. Entonces tenemos que apoyar, cuando veas a un policía, un militar, apoyarlo, porque ellos están conteniendo la violencia, que no podemos hacer nosotros. Por eso somos iniciativa privada, estamos privada de la autoridad y de las armas. Nuestro trabajo comienza donde no es contener la violencia, sino donde hay que generar oportunidades, una estructura social que se le llama el tejido social. Entonces, muy sabiamente, nuestro programa de construcción de paz, porque muy sabiamente nos los definieron quienes saben, implica tres aspectos. Un cambio de actitud, de lo que ahorita dijiste, las crisis por más duras que sean traen oportunidades y sacan lo mejor de nosotros. Entonces, si manejamos esta crisis de ahorita con actitud y un cambio de actitud, que dejemos de ser víctimas y pasemos a ser protagonistas, entramos en esa esfera que tú estás definiendo muy bien. Dos, fortalecer instituciones. No solo las de seguridad, que tú sabes ahorita que nuestras policías están diciéndonos, gritándonos todo lo que necesitaban antes, por lo que no pudieron nuestras corporaciones locales abatir un crimen organizado tan grande que sí lo hace España, que sí lo hace Estados Unidos. Entonces, primera lección, fortalecer nuestras instituciones y no solo de seguridad, educativas, de salud, todas las instituciones del sector público. Y tres, es la parte que tú dices que nos toca, hacer una estructura social, un tejido social, para que todos los niños y jóvenes que nacen en Culiacán logren su proyecto de vida, tengan salud, educación, seguridad. Entonces, cambio de actitud, vámonos todos juntos. Que gobierno y ciudadanos, ya dejemos de descalificarnos. Es juntos, porque si juntos es difícil, separados es imposible en ningún país del mundo. Dos, las instituciones cuando las criticas te estás criticando a ti, porque son tus instituciones. Es como un padre criticando a sus hijos. Una sociedad criticando a sus instituciones habla más mal del ciudadano que de la persona que está en el gobierno, porque tú elegiste a las personas. Y ahí es donde ustedes tienen un trabajo que ojalá les vaya muy bien, porque ustedes son quienes invitan a través de las boletas a ciudadanos y profesionales. Aguas, no todos son ciudadanos, se necesitan profesionales de la administración pública
que no son muy simpáticos, no importa. Lo que ocupamos es que haya una policía fuerte, un seguro social fuerte, unas escuelas sólidas. Entonces, si te cae bien o no te cae bien, tienes que razonar el voto. Entonces, yo creo que además ustedes de presentar candidatos muy dignos, que nos representen, sean empáticos y estén preparados, tienen que preparar a la gente para que voten. Fui consejero electoral, que es lo que te iba... Y nos dimos cuenta que el 70-80% del voto es emotivo y 20% racional. Y yo creo que tiene que ser al revés. 80% racional. Es un tema educativo y cultural. Sí. Ahora, ahí mismo hablábamos del tejido social. Sí. Todos los que somos activistas sabemos que toda la situación de la descomposición social nace del seno familiar. Sí. Entonces, te iba a preguntar sobre eso. Sí, a eso se le llama paz positiva. Los expertos señalan paz negativa, lo que es contener la violencia. Ok, no hay violencia y estás en cero, no hay ningún conflicto. Pero ¿qué pasa con lo que sigue? Lo que estás diciendo ahorita, ¿cómo está la familia en Culiacán? El capital humano, los niños, la familia, ¿cómo están el entorno empresarial? Ahí vienen los 8 factores que llamamos 8 pilares que nos toca construir a la parte social. Entonces tienes paz negativa, que nuestros soldados, policías y militares están dando la vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos que dar la vida por los niños y jóvenes, por los enfermos, por los vulnerables, pero la vida en el buen sentido, con el trabajo que estás diciendo. Reconstruir desde la base, ¿no? Desde la raíz. Y ahí ustedes también tienen una tarea muy importante, los partidos políticos, estructurarnos, quitarnos los conflictos, resolver. La política es una manera de resolver las diferencias. Entonces, en el tejido social que dices, entran esos 8 factores de paz, que empieza con un buen funcionamiento de gobierno, un gobierno que funcione bien, distribución equitativa de los recursos. México alcanza para todos. Si tú naces en Choice o naces en Culiacán, deberías de tener las mismas oportunidades. Entonces, tenemos que ver que un niño que nace en Choice o en Escuinapa alcance la educación, el nivel de educación, salud y seguridad, para que él pueda resolver su proyecto de vida y sus familias. 3, este es muy bonito, libre flujo de información. No solamente es libertad de expresión, porque en los países que están en verde en los indicadores, ese no es tema. Por supuesto que hay libertad y nadie atenta contra un periodista. México es el país sin guerra con más periodistas asesinados. Y eso es, pero ¿qué es libre flujo de información en otro país desarrollado? Que tenga la información útil para salir adelante. Que un joven tenga dónde están las becas, un empresario se pueda conectar a las autopistas de internet, que el gobierno ponga con transparencia nuestras instituciones. Y te vas a entorno empresarial sólido, capital humano, derechos de los demás, no corrupción y buena convivencia con los vecinos. Esos son como nos recomiendan que construyamos la paz en Culiacán y esa parte del tejido social. Ahí, por ejemplo, pues estamos hablaste de la familia, de las instituciones, sí, del involucramiento que debemos de tener todos como ciudadanos para jugar en una corresponsabilidad en esta situación y no solo en esta crisis, en lo que se va presentando siempre en el mismo, en los proyectos diversos, ¿no? Y obviamente hay una crisis también de confianza en las instituciones. Sí. Pero pues yo te escucho y somos también pues constructores de lo mismo. Dices, sí, desconfías de una institución, pero no te quieres involucrar a ser parte de. Entonces, ¿tú qué crees? Obviamente que nos falta a los ciudadanos ese empuje, ese interés, esa empatía en lo que tenemos que resolver y cómo puedo accionar. Pero serían 2 preguntas. O sea, ¿qué crees que le falta a nuestras instituciones, sea federales, estatales, como para recuperar esa confianza? Sí. Y también al ciudadano, cómo el ciudadano, en vez de sentirse paralizado en este momento, porque mucha gente puede decir, no, es que esto ya no tiene remedio, yo ya no sé qué hacer, sí tiene, uno quiero, claro, entonces ya no hay nada que hacer, o que lo haga alguien más. Eso es lo que vemos todos los días, que alguien más resuelva, que alguien más dé la cara o afronte. ¿Cómo pudiéramos crear esa sinergia? Mira, la semana pasada escuché la respuesta a tu pregunta. Se hizo una encuesta de confianza y en lo que más confiamos es en la familia. 90% de confianza en la familia. ¿Por qué se pierde entonces? Como dices tú, cuando empezamos a salir a la calle,
Primero, porque no vemos a las personas, las juzgamos por lo que es en ese momento y no por lo que puede ser. A ver si me explico. Cuando yo veo el potencial tuyo, el potencial de Max, el potencial de todos, yo no estoy viendo sus defectos, que todos tenemos, claro, ni tus limitaciones. Yo veo qué puede ser el Partido Verde, qué puede ser ustedes, que en lo individual, qué puede ser un niño. Cuando tú ves lo que podemos llegar a ser, es más lo que te une que lo que te puede dividir, porque nos necesitamos todos. Yo les pido de veras de corazón que rechacen todo lo que nos divida. Cuando vean un político decir que unos y otros, o levanta la mano y dice, ¿sabes qué? ¿Somos todos juntos o no? O todos o ninguno. O todos los mexicanos nos han dividido mucho. Nos han dicho, mi generación los empresarios eran malos, todas esas teorías que explotaban y todo eso. Cuando eres empresario te das cuenta que una empresa es como una familia, ¿no? Tus colaboradores, tenemos instituciones como Seguro Social, todo que van cuidando. Cuando tú estás trabajando, tus colaboradores tienen protección de salud, van teniendo un ahorro y con el Infonavit. Mi equipo todos tuvieron casa, por ejemplo. Entonces, había mucha confianza. Entonces, no puede ser que la confianza que tienes en tu casa la vayas perdiendo en tu otra casa, que es tu ciudad. Entonces, tenemos que cambiar eso. Tenemos que hablar bien de los demás. No, entendiendo que tienes defectos y limitaciones, pero cuando las tienes bien definidas te permite ver la potencialidad de cada persona y es cuando los proyectos empiezan a hacer. No nos podemos dividir. Yo les pediré a ustedes, yo creo que el próximo presidente de México, el próximo gobernador va a ser el que hable de la unión de los mexicanos y que no que nos siga separando, dividiendo, porque unos tienen su rol, el maestro tiene al igual que el doctor, el médico y el policía tienen un rol muy noble en la sociedad. Es ver por ti, que no estés enfermo, si te enfermas te curo, educarte para que salgas adelante y protegerte. Pero de nada, ellos no pueden hacer su trabajo si no hay un empresario que genere el movimiento económico para que las contribuciones, no él que pague, si él paga mucho o poco, va a depender de su situación y sus estrategias legales. Pero aún así, la sumatoria de todos ellos hacen los supermercados, hacen las líneas aéreas y hacen que la economía se mueva y puedan llegar a esos funcionarios públicos tan nobles como maestros, médicos y policías, sus recursos materiales. Porque ellos no venden su servicio. Claro. El único que puede comercializar se llama una empresa o un comercio o un profesionista. Pero a través de esas contribuciones, por eso hay que ser generoso al pagar las contribuciones. Cuando tengas tu declaración anual, imagínate que es un salón de escuela, que son medicinas, que es seguridad. Que se traduce en una oportunidad, sí. ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros muy enfocados siempre en todos los sectores, pero en la juventud, nos dejas muy claro que hay una relación totalmente estrecha y va de la mano las oportunidades que nuestros jóvenes tengan, obviamente en el tema empresarial, creando un tejido económico. Importa mucho ese tejido económico para que el joven tenga esa oportunidad y pueda incentivarse a participar social, políticamente, educativamente. En esa situación que vivimos en específico aquí en Culiacán, que nuestros jóvenes sí se encuentran desmotivados, preocupados, incluso asustados. A raíz de todo lo que nos has dicho, para proyectar la vida que ese joven sueña, que todos merecemos, ¿cuál sería tu consejo a estas jóvenes? Mira, has llevado muy bien esta plática, familia, que es el centro de toda la sociedad. Para mí la familia y el ser humano es la base de la sociedad, la confianza. Y ahora hablas del tejido social, de cómo cabemos todos, la estructura económica. Los jóvenes son muy nobles. Yo fui joven, ahorita me ves diferente, pero yo fui como tú. Y los jóvenes somos muy nobles cuando somos jóvenes. Cuando hay una tragedia de huracanes, ustedes son los primeros que ahí están. No los vemos nunca. Los queremos invitar a un curso de responsabilidad social, no los vemos. Los buscamos cómo construir paz, no los vemos. Es bien difícil
trabajar con jóvenes porque, que es lo bonito de la juventud, que cada uno anda sacando su proyecto de vida. Ahora, pero cuando hay una tragedia son los primeros que están allí. Ahora yo los invitaría a que no esperen que haya una tragedia para unirse, que es lo que tiene mucho el mexicano. ¿Por qué tenemos la situación que tenemos ahorita de inseguridad? Porque cuando estuvimos bien, nos separamos. No desaprovechamos esa oportunidad. No tuvimos reuniones para ver quién se está quedando atrás. Por eso son muy sabios estos 8 factores de paz. No vimos al joven que estaba desertando. No vimos al joven que no sentía sentido de pertenencia en la escuela o en su familia, en el portar el uniforme, no sintió esa dignificación que necesita un joven de reconocimiento social. ¿Por qué ellos no encontraron en la familia, en la escuela, en el parque, en la comunidad, la aceptación social, el reconocimiento social, el sentido de pertenezco a esto y lo tengo que cuidar, soy parte de? ¿Por qué eligieron otro camino que ahorita los tiene muriendo, desaparecidos sin llegar a casa? Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Por eso, a veces en esta tierra tan noble como Sinaloa y Culiacán, que hay prácticamente mucho trabajo, mucha prosperidad, ha hecho que en lo individual te vaya muy bien y se nos ha olvidado lo colectivo. O sea, no hemos sido lo suficientemente generosos para agradecer este pedacito de tierra donde crecimos y nos dio todo. Voltear y decir, ¿qué doy por? Caminar de la mano por un mismo objetivo, ¿no? Sí. O por un bien común. Sí, y el día que te preocupes por los jóvenes, como te preocupas por tus hermanos y tus amigos, jóvenes que no conozcas, ese día México va a ser diferente. El día que yo vea, ahorita vengo de una escuela y te llena de energía ver tantos niños en primaria, pero si no los ves como viste a tus hijos, y si no ves que necesitan un campo para divertirse, unos instrumentos, creo que no estamos bien. Y por eso yo celebro a ustedes, porque los he visto trabajar mucho, ver cómo van con los jóvenes, con los niños, organizan foros, organizan todo. Seguramente de ahí van a salir las políticas públicas que nosotros, mi generación, no supo construir, ¿no? Créeme que yo creo que sí hicimos muy bien las cosas, porque mi generación enfrentó un México muy difícil. Mi generación fue muy valiente, porque enfrentó un monstruo, era un gobierno que también desaparecía. Pues venimos del México 68, y hubo generaciones como sinaloenses muy, muy valientes, como Maquio Cloutier, gente en Coparmex, gente muy, muy valiosa que entregó su vida por nosotros. Y entonces, ¿qué nos pasó? Yo creo que se hizo tanta bonanza. Nos quedamos en lo cómodo. Sí, que permitió que muchos políticos corruptos vieran que las haciendas públicas, que en mi generación eran escasas, hubiera muchos recursos, y en lugar de estar a la altura, como un médico se estaba partiendo la cara por un enfermo, una cirugía, como un maestro dedicaba toda su vida por alumnos, como un policía arriesgando su vida, ¿por qué ellos como administradores públicos no estuvieron a la altura de ellos? Y más con un recurso que no era. Ahorita vemos un robo de combustible increíble, que es impensable. ¿Y qué estamos haciendo los mexicanos? Estamos haciendo algo, vamos a reflexionar. O sea, nos están robando el petróleo, pero nos están robando los sueños. Esta semana mataron a un empresario de limones y hace 10 años mataron a su papá. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nada. Porque nos está yendo bien en el negocio, pues te volteas para atrás, como cuando vienen los leones a comerse un venadito, pues voltean, pues son 500, pues que se coman uno, mientras no sea yo. Yo creo que ese sentido de empatía, ¿no? Empatía con los demás estamos reprobados, y yo les sugiero a ustedes que vean cómo pueden ustedes incidir, ¿no? Incidir. Ese es el objetivo, y bueno, nosotros hemos coincidido, usted y yo, en diferentes mesas. Sí, te agradezco mucho. Y lo vemos tan tangible que es el tema. O sea, dijiste muy bien, el inicio es la familia, el seno familiar, donde te formas. Es la base de la sociedad. ¿Cómo vas a poder dar lo que no has recibido? En ningún sentido.
Tocas un tema fundamental. Fíjate, hicimos en las colonias vulnerables donde ha habido violencia, hicimos un sondeo, no llegó a ser encuesta porque no quisimos hacer rigor científico. Un sondeo. El 45% de los jóvenes no vivía con su familia nuclear. O vivía con la abuela, mamá soltera, o era de una sindicatura y venía aquí. O sea, ya desde ahí notas que no viven con la familia. La nutrición, no estamos bien en nutrición. Sí, Y lo platicábamos en mesas pasadas. Cuesta 25 pesos hacer un paquete nutritivo para cada niño. ¿Quién lo va a hacer? O sea, tienen que ser los padres de familia, los maestros, con la ayuda de estos funcionarios públicos, que sí los hay muy buenos, pero no lo estamos apoyando. Yo siento que estamos dejando a los buenos funcionarios solos, exigiéndoles, pero no estamos con esa empatía que dijiste ahorita. Y cada quien caminando por su lado, ¿no? Sí, tenemos que ir con el maestro de nuestros hijos. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? No exigir, o sea, porque la exigencia va intrínseca en la responsabilidad social. ¿En qué te ayudo? Señora directora, señor director, ¿qué hacemos? Somos la sociedad de padre de familia. Ir con el gobierno, los empresarios, ¿en qué te ayudamos? Nos hemos vuelto críticos e incluso golpeadores, pero sin accionar, ¿no? Y ahí es donde se rompe esa mancuerna que debiera de existir. Porque es cómodo. Claro. Sí, porque es cómodo. Y entonces damos tierra fértil a candidatos populistas que nos dividan y que midan qué mitad es más grande para los votos. Entonces, de acuerdo a esa mitad, mi discurso lo voy a dirigir a ellos. No, ya no podemos darnos... Y aquí la reflexión, como dices, con las diferentes crisis que ha venido ocurriendo en nuestro país a través de la historia, nos queda muy claro que todo recurso, por más bondadoso que sea nuestro país, se puede terminar en cualquier momento y que al final también, si no hacemos un buen uso de estos, y ya con una sociedad fallida de alguna manera es bien difícil, más no imposible. Creo que esta crisis, en lo personal, nos está moviendo muchas fibras y es una gran oportunidad para una reconstrucción de la sociedad que deseamos y necesitamos sobre todo. Esa es la gran oportunidad que tenemos. Yo te pregunto sobre el gran acuerdo. Sí. El gran acuerdo, ¿cómo lo verías el ideal en este momento? ¿Qué actores, qué compromisos y qué plazos? Porque esto es urgente, es apremiante. ¿Y qué mecanismos de seguimiento realmente se pueden aplicar para garantizar un buen resultado? Mira, ya es hora de que todos los que vivimos en Culiacán, digamos, hay que hacer ya un acuerdo de construir paz en nuestra ciudad. Y paz no es que no haya violencia, ya lo describimos. Claro. Paz es que haya escuelas, paz es que haya jardines, parques, paz es que haya muchas cosas, tejido social, tejido económico. Eso es paz. Paz no es, los indicadores de homicidio están en cero. No, espérame, esa es paz negativa. ¿Cómo están las escuelas? ¿Cómo están las... Ese gran acuerdo requiere lo mejor de nosotros, mucha generosidad, cero egos. No te imaginas el daño que hacen los egos. Claro. Porque si en el sector privado tenemos mucha esperanza, hay igual o más egos en el sector privado que en el sector público. Y a mí me da tristeza cuando como sociedad hemos logrado poner consejos ciudadanos en las instituciones de gobierno para trabajar juntos, cuando esos consejos ciudadanos son ocupados por gente que solo quiere estar cerca del alcalde, cerca del gobernador. Y te digo, hay que ser autocríticos en el sector privado. Tampoco, porque el gobierno no nace, los gobernantes no vienen en una cápsula espacial de otro universo, vienen de esas familias que tú dices, de esa sociedad. Entonces, ya dejemos de echar la culpa y dividirnos. Venimos de donde mismo. Nuestros gobernantes vienen de nuestra sociedad. Nuestros empresarios vienen de la sociedad. ¿Qué empresarios estamos generando en esa sociedad? ¿Qué gobernantes son nuestros? Nosotros los elegimos. Entonces, tiene que haber un gran acuerdo de generosidad, no egos. El protagonista son los niños y los jóvenes. Son las familias que tienen un familiar desaparecido. Esos son los protagonistas. Los vulnerables, así. Sí. En los grupos que hemos formado nosotros, como fue el rescate de Altata, no hubo presidente y menos tesorero porque no se manejan dineros, se maneja voluntad. Yo creo que en la sociedad hay suficiente y tenemos que organizarnos. ¿Qué haces tú?
Por eso los pilares son muy sabios. Gobierno, hacer en el diseño inicial del acuerdo que ahorita lo estamos haciendo, en este plan de recuperación de Culiacán, que es lo que tú decías, recuperar primero son 3 objetivos: recuperar la confianza en nosotros mismos. Es cierto, está difícil Culiacán, pero vemos personas que podemos levantar la mano y dices, yo todavía puedo. Hay quien no puede, hay quien ya no puede, quien ya no está aquí. Pero hay quien sí podemos. Poquito, mucho, ese es el acuerdo. No nos vamos a pedir lo mismo a todos. ¿Qué puedes dar? Oye, pues a la escuela de tus hijos, sale. Entonces, hacer todas las sociedades de padres de familia y medir. Tú acabas de dar la palabra mágica. ¿Cuántas escuelas tenemos? ¿Cuántos kinders? ¿Cuántas primarias, secundarias, preparatorias? ¿Cuántos son? ¿Qué se necesita? ¿Y cuántos somos nosotros? Porque a veces nomás ves los pasivos, nomás ves lo que cuesta, pero no ves el universo. Te pongo un ejemplo muy claro. El presupuesto del gobierno del estado, que son como 60,000 millones de pesos al año. Hay empresas en Sinaloa que ingresan más que eso. Entonces, cuando tú piensas que el gobierno es el que más tiene dinero, somos nosotros. Esos 60,000 millones de pesos que tiene el gobernador para hacer milagros, viene de nosotros. Porque hay un universo más grande que con esas contribuciones alimentan esos 60,000 millones. Entonces ya es hora de dejar de pensar que el gobierno es quien nos va a solucionar. No, nosotros nos organizamos como sociedad moderna y creamos un gobierno al cual estamos todos dispuestos a contribuir para que ese gobierno nos solucione los problemas que nosotros no podemos solucionar porque estamos trabajando, generando eso, pero que son nuestros problemas, no son problemas del gobierno. Entonces, tenemos que cambiar esa actitud. Por eso, cambio de actitud. Hey, espérame, es tu gobierno. En la medida que lo critiques, te estás criticando tú, te estás dando un balazo en el pie. Es como una mamá que critica a su hijo de 10 años. Pues tú dices, es tu obra. Claro. Sí. No solo física, sino mental, educativa, formativa. Bueno, si tú quieres criticar al Seguro Social, critícate tú. Si quieres criticar a los partidos políticos, y a lo mejor me cuesta, porque ya ves cómo hay ahorita una descalificación a todo lo institucional, precisamente por eso, porque no nos quieren ver organizados. Los partidos políticos son de todos. Son un instrumento del ciudadano. Aunque no votes por ellos. Totalmente. O sea, si hay 7 partidos, son tuyos. Vas a votar por uno, o a lo mejor no vas a votar. Son tus instituciones que tienes para que todos los ciudadanos de bien, hombres y mujeres, lleguen por una vía que no se nos cuelen como en otros países con recursos dudosos. Claro. Por eso es la importancia de los partidos, porque ustedes transparentan sus ingresos, ustedes filtran. Entonces, qué cómodo para un ciudadano saber que tenemos 7 partidos u 8, los que sean, que están velando para que cuando sea el proceso electoral, ustedes están haciendo el trabajo, porque nosotros somos médicos, somos empresarios, pero ustedes están haciendo ese trabajo. ¿Por qué te voy a descalificar? Debería decirte en qué les ayudo. Y sobre todo la apertura que se tiene hoy, más que nunca, yo creo, a que un ciudadano común, como dices, un médico, un empresario, sí, un científico, cualquier profesión que se tenga, una persona emprendedora, sí, simplemente tenga acceso mediante un partido político a llegar a ejercer una acción dentro del espacio donde se toman las decisiones. Sí, oye, es que él piensa bien diferente a mí. Por eso tiene su partido y tiene su grupo social, para que él canalice sus diferencias a través de la política y no haya pleitos. Pero ¿en qué podemos tener similitudes o podemos tener objetivos en común? Y ahí sí me voy a aliar. Dime, ¿cuántos conflictos postelectorales hemos tenido desde que se creó el INE y el IFE? Ni uno. Fíjate, cuando fui consejero electoral en el 2010 fue la elección más participativa, más reñida, más polarizada. ¿Sabías tú que hubo, para que nos entiendan, el domingo es la elección y los partidos políticos tienen hasta el miércoles para presentar irregularidades? Oye, ¿quién está casi? ¿Sabes cuántas quejas hubo de los partidos políticos el miércoles después de la elección del 2010? Ninguna.
No recuerdo yo una. Ya había estado muy polarizada, pero los partidos lograron tener. Fue un trabajo muy fuerte en el Consejo Electoral y saludo a mis compañeros consejeros que sufrimos mucho ese proceso electoral. Fue muy difícil, muy polarizante. Eh, bueno, termino diciéndote que en Guamúchil, en Salvador Alvarado, hubo una elección que se definió por 18 votos. Y la ley era una ley muy bonita que permitía, nos obligaba a los debates. Fíjate, obligaba a que todos en ese entonces eran 18 municipios y 24 candidatos a diputados por elección. Teníamos que hacer 24, eran 24 distritos, 24 debates de diputado y 18 de alcalde. Vieras qué aprendizaje, vieras qué bonito verlos, sobre todo en las comunidades como San Ignacio, viendo sus problemas educativos. Entonces, cuando tú ves la película de los 7 visiones diferentes, puedes armar un modelo. Qué padre sería ver un candidato que digas, no, yo no se me había ocurrido, pero esa idea que tienes tú. Te voy a invitar. Sí, si yo gano, claro. Si yo gano, lo voy Como a... sucede en otros países, que realmente Sí. las leyes, o sea, las leyes están diseñadas de tal manera que aunque gane un partido, tiene que invitar a los demás a formar parte de esa estructura. El derecho en sí, el derecho electoral es maravilloso, yo lo he trabajado de cerca y permite eso, pero yo creo que no lo hemos usado como ese instrumento de lo que realmente significa. ¿Sabías que por ley, esa ley, te digo que era muy bonita, además de los debates, cuando la diferencia era menos del 1 o 2%, se tenía que hacer un recuento? Fuimos a hacer el recuento. Vieras qué forma tan civilizada estaban los dos candidatos, los representantes de su partido. Contamos de nuevo en ese distrito y se dieron la mano, porque habían sido los 18 votos. Somos gente de bien, somos gente de bien, pero hay que demostrarlo. Y ya es tiempo de que esta gente de bien nos unamos. Ahorita, entre todo lo que hemos escuchado, que realmente nos has nutrido suficiente, bastante. Y no es utopía, porque a veces dicen, no. No, es la realidad y lo vemos cuando realmente existe esa unión, esa cohesión, se ven los resultados. Ahora nos hablabas, si bien no podemos negar que Culiacán está enfrentando momentos muy difíciles y un reto enorme de inseguridad, de homicidios, de robos, de desapariciones, pero también tenemos antecedentes claros, estaba escuchando, de las lecciones del pasado, de lo que nos pueda servir para ahorita en nuestro presente. Entonces, con toda esa experiencia que tú tienes de cambios de gobierno, de crisis económicas, de crisis de violencia, etcétera, si tú pudieras pedirle a los ciudadanos, porque ahorita vamos enfocados en un llamado al ciudadano, a crear conciencia, sensibilización, los que venimos de la parte no solo administrativa que nos han tocado administrar gobiernos, pero también abanderar causas, es la invitación, tú ciudadano, todos tenemos una causa que nos mueve, y a no minimizar, pero ahora yo te pregunto, en esta realidad, en este pacto, en este gran pacto por la paz, ¿cuáles serían los compromisos que tú le pidieras a los ciudadanos? ¿Y cómo saber que estamos avanzando para saber que realmente nos va a llevar a un cambio? Mira, dar sin esperar nada a cambio. O sea, es mejor ser pocos. Todo nos cuesta, ¿no? Es mejor ser pocos, pero además estás dando lo que tú bien definiste, es lo que te apasiona, ¿no? Es la educación. Y es mejor que muchos demos poquito, a que poquitos den mucho. Y es cuando ya empiezas a, no puedo. Pero si se te pide una cosa pequeñita, que es la escuela de tus hijos, el parque de tu colonia, tu familia, que ayudes a alguien, tu entorno cercano. Sí, no se te pide ni dinero ni nada, simplemente lo que haces. Y 2, medir. Mira, afortunadamente en Culiacán medimos mucho. En el informe de paz medimos, antes medíamos 12 delitos en llamadas, en denuncias por colonia y logramos hacer mapas que te permiten saber dónde hay que ir primero, ¿no? Esos mapas de rojo, de más violencia familiar, para muchos dicen, no vayas ahí porque es violento. Es al revés. Al contrario. Es ahí donde hay que ir primero. A poner farmacias, a poner supermercados, a generar oportunidades económicas que tú decías. Entonces, medir con encuestas, con todo.
para saber y que... atreverse a enfrentar, ¿no? A dónde está la problemática. Sí, ser valientes. Necesitamos ser un poquito valientes, pero cuando estamos juntos, los riesgos son menores. Y no me refiero a violencia, ¿no? Eso me refiero a riesgos de fallar. No funcionó eso. Es parte de los riesgos que tomas. Una empresa es una mejora continua, partes de tus errores, porque somos humanos. Por eso yo te hablaba, ¿por qué vemos a las personas por sus defectos y las etiquetamos y las estigmatizamos cuando tienen un potencial muy grande? Ve de dónde han salido personas que estuvieron casi a punto de, que salieron de la cárcel. Hay cantantes, Barry White estuvo preso y alguien lo tocó y vio su potencialidad, no sus defectos, y lo hizo uno de los mejores cantantes. ¿Por qué negar esa oportunidad? Que es lo mismo que nos sucede como Estado, como municipio, de no catalogar a Culiacán, Sinaloa, al contrario, que es lo maravilloso que tenemos como sociedad, pero ahora sí, es la oportunidad para que todos nos subamos al barco, al mismo barco, y rememos a un objetivo. Yo vería esa gran oportunidad. Sí. Tenemos un factor de unión muy grande y tenemos que aprovecharlo porque la normalización después es muy peligrosa. Entonces, no normalizar la violencia sería lo que sigue. No decir es entre ellos, espérame, no es entre ellos. Para cometer un delito se tienen que robar entre 2 y 3 vehículos. Checa la estadística de homicidios y robo de vehículos y tiene una correlación impresionante. Sí. Entonces te das cuenta, por eso cuando sube un día el robo de vehículos, tienes que esperar en los otros 2, 3 días. ¿Qué va a suceder? Va a suceder. Primero va el robo de vehículos, porque nadie va a cometer un acto de ilegal en su vehículo propio. Entonces, no es entre ellos. O sea, cada vez, en primer lugar, sí somos nosotros. Si es un joven que aunque no lo conozcas, puede desaparecer o morir. Las edades que estamos viendo. El mismo... 12, 13 años. Es muy el mismo Winston Churchill supo que iban a ganar la guerra. Fíjate que cuando Churchill dijo, vamos a ganar esta guerra, ¿por qué? Porque en el reporte de prisioneros y abatidos del ejército contrario son jóvenes de 16 y 17 años y ya empezamos a ver de 15. O sea, están mandando sus reservas, quiere decir que ya no tienen soldados. Pero y dijo una mala palabra, está mandando a sus niños a la guerra. En lugar de decir, firmemos el fin de la guerra, me equivoqué, esos egos que yo te decía, esa bondad, estaba mandando a los alemanes más pequeños. Y Winston Churchill tenía que dar órdenes de que no los mataran. Entonces, imagínate la complejidad de que tienes un ejército avallazador, pero detrás de esos tanques y esas máquinas había niños. Y es lo que estamos viviendo nosotros. Sí, estamos viendo jóvenes de 20 años. Así es. Entonces, como sociedad, ¿qué nos queda? Cambiar esas armas que ellos tienen ahorita en esta guerra por armas de educación, en la sensibilización, en la empatía, y regresando, sí, que no lo podemos como sociedad tampoco hacer solos si desde el seno de sus hogares no nos permiten entrar. Sí, tenemos 3 herramientas. Para el pasado, lo que ya no podemos remediar es el perdón y la reconciliación. Para el presente, solución de conflictos, mediación, que esto acabe, por el amor de Dios, no es sano para nadie. Así es. Y para el futuro, educación para la paz. Y si tú te fijas, no en el plantel educativo estamos dando ese paso. Ya hay apertura de la Secretaría de Educación Pública de dar educación para la paz. Las universidades ya se está dando. Y no cegarnos. Por ejemplo, ver qué nos ocasionó aquí. Los mercados ilegales son globales, para empezar, son internacionales, como migrantes, narcotráfico, robo de combustibles, hay especies, nos están llevando la totuaba de aquí, de nuestra costa, las maderas, o sea, hay mucha operación ilegal. Esos mercados son globales, es como un huracán. Cuando viene un huracán, ¿qué se nos dice? Oye, prepárate, no podemos detener el huracán, pero sí podemos hacerle... Sí, estar listos para hacerle frente. Decir, bueno, ¿qué oportunidad trae? Pues que va a llenar las presas de agua para los cultivos. ¿Cuál es lo malo que puede destruir casas? Bueno, ¿a quién puede destruir? Vamos con ellos. Y
Y es lo bonito cuando tú ves con la tecnología el paso de los huracanes, cuando ves camionetas de la Comisión Federal de Electricidad, ves todos que se están yendo al lugar, porque después se rompen las carreteras. Entonces, cuando trabajamos así, es muy bonito. Y es lo que yo invito. A la prevención total. Que sepas todo lo bueno que hace la Comisión Federal de Electricidad, el Seguro Social. Ustedes, los partidos políticos, han evitado muchos conflictos electorales. ¿Y cuál sería mi invitación de que reflexionemos del 24? Muchas de las consecuencias que tenemos ahorita fue porque tuvimos el proceso electoral más violento en la historia de México. 37 candidatos en la recta final en la campaña murieron y en las precampañas 130. Entonces, yo les pediré a ustedes y a todos que en el 2027 tuviéramos el proceso electoral más pacífico de la historia de Sinaloa, porque de ahí va a emanar el destino. Si seguimos permitiendo que personas violentas lleguen a ocupar los lugares de gobierno, vamos a tener estos escenarios. Y si por otro lado fomentamos a través de ustedes, jóvenes que quieran la paz, vamos a tener gobernantes pro paz, pro niños, pro salud, por esos factores, y que sean sensibles y que le digan a nuestros policías, yo te voy a ayudar porque tenemos que... Te estás dando la cara por la población. Por nosotros. Y te pido disculpas porque no te tenemos un plan de vida y carrera, un programa de ascensos, como si lo tienen los militares, como si lo tiene la iniciativa privada. Nuestros policías no tienen un programa de ascensos, como tú decías, con mediciones. Esas son las mediciones que tú hablas. ¿Cómo vamos a medir el desempeño de un policía? ¿Cómo vamos a medir el desempeño que estas 100, 500 personas que se inscribieron en el acuerdo de paz vayan viendo que su esfuerzo da frutos? ¿Cómo lo voy a incentivar? Sí, y termino diciéndote que los sistemas complejos, como es este que tú me estás describiendo, pudieran desanimar a ciertas personas porque dicen, no, eso se sale de mi ámbito. No, los sistemas complejos se pueden regular, se autorregulan con información. Estos datos regulan al sistema. Los sistemas complejos como es la sociedad, la seguridad, no se pueden controlar, se autorregulan con información, con políticas públicas, que es lo que hacen otras sociedades modernas, ¿no? Entonces, todos somos importantes. ¿Cuál ha sido el error que hemos cometido? Que no hemos permitido que personas que logran entender sistemas complejos, como un político logra entender una ciudad desde todos sus ámbitos, pero en la iniciativa privada cometemos el error que decimos, enfócate, selecciona uno o dos. Y ahí una cosa es en la iniciativa privada, donde los recursos son finitos y tienes que enfocarte en dos acciones porque no te alcanzan, porque nadie va a venir a darte más que tus clientes ingresos. Entonces, pero en el gobierno y en la sociedad los recursos no son finitos. Entonces, por eso tienes que, con mucha humildad, oye, yo vengo a ayudar a un parque, bienvenido. Y estás al mismo nivel. Un objetivo muy claro, muy bien definido. Y estamos todos al mismo nivel. No hay jefes, no hay nada. Los sistemas complejos tenemos que permitir que la gente que lo sabe manejar, darles el mando. Pero no se permite. No hemos sido capaces de dominar, entender los sistemas complejos que sí lo hacen en otras sociedades y ver que todo es importante. Para un policía dices, prioriza uniformes y patrullas. Espérame, no. Un policía necesita por lo menos 7 o 10 variables. No, prioriza 2, no. Porque todo eso es importante. Tú vas a otro país y ves el uniforme impecable, la patrulla impecable, la tecnología impecable. Les ves canas a los policías. Entonces, oye, ¿tienes mucho tiempo aquí? Sí, y tengo ascensos. Hay un servicio civil y profesional de carrera donde ese proyecto que tú decías de vida se puede lograr. Entonces tenemos que fortalecer las instituciones y ponerle rostro humano a las cifras y unirnos en un gran acuerdo donde tu participación es fundamental.
es como un firmamento, todas las estrellas son importantísimas. Pues aquí esa es la invitación que hacemos hoy desde el Partido Verde, desde las instituciones, desde el activismo, a que realmente seamos factores de cambio, a que sembremos esa semilla y que vayamos a la acción en conjunto, porque separados, bien lo dijimos, no vamos a lograr nada. Es momento de una reconstrucción desde abajo, desde las raíces, desde el tejido social. Y bueno, nos queda muy claro que ya, o sea, hay la apertura, hay las acciones, hay las instituciones que ya que estamos trabajando en conjunto generando esos cambios. Creo que es un momento del despertar ciudadano, que es lo que quiero para mí, para mi familia, para mi futuro y sobre todo para mi país, pensando, como decía, no en un egoísmo, sino en un bien común, y creo que así nos va a ir mejor a todos. Ingeniero, ha sido un regalo para nosotros, su presencia, su experiencia, sus consejos, sus palabras, y de verdad que nosotros estamos abiertos siempre, precisamente a quienes ya saben, a quienes ya han vivido las situaciones, tienen la experiencia, y como jóvenes, como personas que realmente estamos interesadas y ocupadas en esto, abiertos siempre a la crítica constructiva y al acompañamiento de la sociedad, porque somos una sociedad que, como le digo, el Partido Verde es un instrumento para que la ciudadanía ingrese a la vida pública, a la agenda política del país, que creo que es sumamente importante. Sí, siempre va a ser mucho más lo que nos una que lo que nos pueda dividir. Ojalá y que los candidatos que ganen sean los que nos unan, no los que nos separen. Ya basta de dividirnos, polarizarnos. Ojalá y que los candidatos que ganen en el 2027 sean los que llamen a la unión, a la concordia, a trabajar juntos. Y si son jóvenes como ustedes, mucho mejor. Pues la decisión está en cada conciencia, en cada persona, en cada familia. Pues muchas gracias. Esto fue Ecopodcast del Partido Verde y espérenos en el próximo episodio.